Jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. El día de hoy vamos a ver el tema de regresión lineal múltiple. A diferencia de la regresión lineal simple, es porque en la ecuación de regresión, que lo tenemos por acá, nosotros agregamos más variables independientes. Si tuviéramos dos variables independientes, el gráfico que nos va a generar es una superficie de respuesta plana, como pueden visualizar en esta figura. Veamos los aspectos teóricos. El modelo de regresión lineal múltiple tiene esta forma. Aquí aparece la variable dependiente. X1 y XK son las variables independientes. Y E es la variable denominada error aleatorio. Estos coeficientes, que lo vamos a llamar beta sub j, ¿no?, son los llamados coeficientes de regresión del modelo de regresión lineal múltiple. O sea, en este modelo, estos coeficientes son los parámetros que representan el cambio esperado en la variable y por unidad de cambio en xj, cuando las demás variables se mantienen constantes. Acá tenemos el modelo de regresión lineal múltiple, pero ahora expresado en forma matricial. Entonces vamos a hacer uso de los cálculos matriciales para poder tener la estimación de los coeficientes de regresión del modelo de regresión múltiple. Para ello debemos construir el vector y, que está formado por los datos de la variable y, que es la variable dependiente. Tenemos x, que viene a ser la matriz x, que está formado por todos los datos que corresponden a cada uno de las variables independientes. Observen que la peculiaridad en esta variable x, que la primera columna está formada por puros unos. Estos unos nos van a servir para tener una estimación del coeficiente beta 0. Y por acá tenemos el vector beta y el vector aleatorio e. Para tener una estimación de los coeficientes de regresión, nosotros tenemos que tener una muestra de datos correspondientes a esas variables, y para ello utilizamos un método de estimación llamado método de mínimos cuadrados. En el proceso matemático de expresar este método de estimación usando mínimos cuadrados ordinarios, construimos las llamadas ecuaciones normales, que en forma matricial están dados por esta expresión. Entonces miren, observen que aquí tenemos la matriz x traspuesta x, que es una matriz cuadrada, por el vector beta con sombrerito, que significa que voy a tener ahí las estimaciones de estos coeficientes de regresión, y la matriz x traspuesta y. Al multiplicar en esta igualdad por ambos miembros, al multiplicar por x traspuesta x a la menos 1 a ambos miembros de esta igualdad, vamos a obtener la estimación de este vector beta, y nos va a dar un vector columna de coeficientes de regresión para todos los beta estimados. Este vector beta tiene ciertas propiedades importantes. Una de ellas es el insesgamiento, que si yo aplico la expectativa a este vector, me debe dar el verdadero parámetro. Con fines de estimación por intervalos,
es importante obtener la varianza de estos coeficientes de regresión. Entonces esa varianza en notación matricial está dada por esta expresión, sigma cuadrado por x transpuesta a x inversa. Este x transpuesta a x inversa lo podemos representar por la matriz C. Entonces esta matriz C está formada por coeficientes denotados C y J. Los elementos de la diagonal nos van a servir para estimar las varianzas de los coeficientes de regresión, y los elementos fuera de la diagonal nos van a servir para obtener las covarianzas. Si nosotros le sacamos la raíz cuadrada a las varianzas de los coeficientes de regresión, tenemos el error estándar de estimación. Entonces necesitamos obtener una estimación de la varianza del error. En notación matricial, eso está dado por el cuadrado medio del error, que no es otra cosa que la suma de cuadrado del error sobre n menos p. N viene a ser el número total de datos y P viene a ser el número de parámetros que tiene el modelo de regresión múltiple. SP está dado por 1 más K, donde 1 representa el parámetro beta 0 y K está asociada al número de variables independientes que haya. Entonces tenemos la estimación de la varianza del error a través de esta expresión matricial. Una vez obtenido la ecuación de regresión múltiple, es necesario probar hipótesis, y una de las primeras hipótesis que hay que probar es la significancia de la regresión. Estadísticamente nos planteamos esta hipótesis. La hipótesis 0 quiere decir que ninguna de las variables independientes tienen efectos significativos sobre la variable y. Sin embargo, la hipótesis alternativa de que al menos una de ellas tiene aportes significativos sobre la variable y. Para ello tenemos que elaborar un cuadro de análisis de varianza donde hacemos una descomposición de la variable y a través del modelo de regresión múltiple, y tenemos dos componentes: suma de cuadrados debidos a la regresión y suma de cuadrados debido al error aleatorio. Esta suma de cuadrados, si lo sumamos, nos debe dar la suma de cuadrados del total. ¿Cómo se generan los grados de libertad? Para el total, el número total de datos que tengamos, lo vamos a restar 1, y la suma de cuadrados asociado a la regresión, si hay, por ejemplo, 3 variables independientes, más 1 sería 4, menos 1 sería 3, o sea, P menos 1. La suma de cuadrados, los grados de libertad del error, es la diferencia de n menos 1 menos P menos 1. Los cuadrados medios del error son las divisiones de la suma de cuadrados entre su grado de libertad. Y el estadístico F, que nos permite probar la hipótesis, no es otra cosa que el cociente del cuadrado medio del error, entre el cuadrado medio de la regresión y cuadrado medio del error. Entonces, este estadístico tiene distribución F, con P menos 1 grado de libertad en el numerador y N menos P grado de libertad en el denominador. Bueno, aquí tenemos las fórmulas para obtener esas sumas de cuadrados que aparecen en la tabla ANOVA. La mayoría de ellas están en notación matricial. Entonces aquí necesitamos hacer cálculos matriciales y para ello usamos la hoja de cálculo en el Excel. Una vez comprobado que la significancia de la regresión es significativa, pasaremos a probar la significancia individual de los coeficientes de regresión, y para ello planteamos estas hipótesis estadísticas. Para ello
necesitamos un estadístico, que en este caso es el estadístico T0, que está expresado por esta. Necesitamos el coeficiente estimado menos el valor hipotético, que por lo general es 0, y acá tenemos la estimación del error estándar. Este estadístico tiene una distribución test-student con n menos p grado de libertad. Entonces, ya sea en el ANOVA, que se utiliza la F, o en la test-student, o en el estadístico T, que utilizamos la test-student, necesitamos encontrar un estadístico que se llama valor P. Si este valor P es menor o igual a 0.05, nosotros rechazamos la hipótesis nula. Caso contrario, no lo rechazamos. Aquí tenemos las fórmulas para obtener las estimaciones por intervalos. Por lo general se propone intervalo de confianza del 95%. Entonces tenemos las fórmulas en cálculos matriciales para los coeficientes de regresión, para la respuesta promedio y para nuevas observaciones. Aquí presentamos rápidamente un listado de 4 variables donde la tensión arterial distólica viene a ser la variable dependiente Y, y las demás variables como la edad, el colesterol y el IMC van a constituir las variables independientes. Si hacemos una representación solamente con 2 variables para visualizar el gráfico, nos va a salir esta superficie plana que se ha realizado solamente con la variable colesterol y con la variable índice de masa corporal. Hacemos los cálculos matriciales pertinentes y haciendo uso de la hoja de cálculo en Excel, vamos a tener esta salida: estimación y prueba de hipótesis. La ecuación de regresión múltiple tiene estos coeficientes de regresión. Vemos que la variable edad no ha sido significativa por tener un valor de P mayor a 0.05. Lo que se recomienda es sacarla de la ecuación. Pero cuando se probó, si todas las variables, la significancia de la regresión, nos salió que fue significativa porque nos dio un valor de P muy pequeñito. Pero eso no implicaba de que todas las variables sean significativas. Como podemos ver, la variable edad no resultó ser significativa. También tenemos los intervalos de confianza, así como la estimación puntual de cada variable. Tenemos su estimación por intervalos. Bueno, aquí les dejo un ejercicio para trabajar en casa, donde tenemos la variable dependiente que es la presión arterial y 6 variables explicativas. Lo que queremos es encontrar un modelo de regresión múltiple como variable dependiente la presión arterial que se ve influenciado por estas variables. Y aquí aparece la data. Bueno, esto es todo por hoy, jóvenes. Espero que les haya servido. De todas maneras, estamos dejando todo el material grabado para que ustedes lo puedan ver detenidamente.